Buenos días, queridos hermanos. Soy Antonio Martín de las Mulas, misionero del Segundo Camino. Os doy la bienvenida al estudio de hoy sobre el capítulo 3 de Camino de Perfección. Estudiamos ya la introducción, donde Santa Teresa de Jesús declaraba la importancia de someterse al magisterio. Ella lo hizo, ella sometió sus escritos a la censura y por eso, fruto de ese sometimiento de Santa Teresa de Jesús, tenemos en la actualidad dos códices, dos redacciones distintas, pero muy parecidas, de Camino de Perfección. Una de 73 capítulos que se guarda en el Escorial y por tanto se conoce como el Códice del Escorial. San Lorenzo del Escorial es un pueblo de Madrid, y el otro es el Códice de Valladolid, que es posterior, de 1969, y está compuesto de 43 capítulos. En el capítulo primero, ella nos puso de manifiesto el motivo que ella le mueve para escribir este libro, el motivo que ella le mueve para establecer el convento de San José y cuál es el objetivo de ese convento, ¿no? Lo importante que es la vida de perfección, para ofrecer en el altar del corazón esa perfección en la vida cotidiana para ganar almas para Dios, para ofrecérselo al Señor. Capítulo 1 entronca directamente con el capítulo 3. Capítulo 3 es una continuación del capítulo 1. Entre el capítulo 1 y el capítulo 3 está el capítulo 2, que nos habla de la pobreza del corazón, la pobreza de espíritu. Pues bien, queridos hermanos, hoy vemos este capítulo 3 en donde insiste la santa en plantar batalla contra el luteranismo, que ha arrancado muchas almas del Señor, ha apartado muchas almas de la Iglesia, con una doctrina que se opone al magisterio de la Iglesia y, y cuyos efectos desoladores llegan hasta nuestros días. ¿Cuántas comunidades cristianas apartadas de la Iglesia Católica? ¿Cuántas y cuántas? Como la decisión de uno solo de apartarse, un sacerdote, Lutero, ha llevado detrás a muchísimas almas desde entonces hasta ahora. Ya han pasado pues más de 500 años. Pues imagínate. Me llama poderosamente la atención este texto que os voy a leer brevemente y que nos va a dar una luz del capítulo 3. Yo os lo diré, porque aún no creo entendéis bien lo mucho que debéis al Señor en traeros a donde tan quitadas estáis de negocios y ocasiones y tratos. Qué gran merced es esta, dice la santa. Se refiere a que ellas han sido apartadas del mundo para consagrarse de una manera distinta, más intensa, al corazón de Jesús. Ellas tienen los muros arquitectónicos que les separan del mundo, pero también los muros espirituales de querer vivir, de hacer votos, los muros de la pobreza, los muros de la humildad, los muros de la obediencia, los muros de las virtudes cristianas, y establecen un espacio, el convento, el monasterio, en donde tratan de vivir de esa manera para poner un abismo de separación con respecto de las cosas del mundo. Ciertamente que entonces el demonio tendrá que buscar, como dice la santa en otra parte de su libro, tendrá que buscar otra estrategia para dañar sus corazones, porque no valen ya las estrategias del mundo para las personas del mundo. A las personas espirituales, dice San Juan de la Cruz, el demonio les ataca con pecados espirituales. Y podemos hablar entonces, según la doctrina de San Juan, de la gula espiritual, la soberbia espiritual, la envidia espiritual, etc. Es otra forma, otra estrategia distinta con que el demonio combate a estas personas espirituales. Sin embargo, a renglón seguido,
continúa la santa en el párrafo 3 del capítulo 3. Los que no están, es decir, las personas que no han sido llamadas a esta vocación, los que digo, ni es bien que estén, no es bueno que estén, porque no han sido llamados. En estos tiempos menos que en otros, porque han de ser los que esfuercen la gente flaca y pongan ánimo a los pequeños. Ellos no tienen que estar aquí, ellos no han sido llamados a estar aquí. Ellos tienen otra función, otra misión, otro encomiendo del Señor. Y esto nos recuerda lo que nos dice San Pablo cuando habla acerca del cuerpo místico de Jesucristo, donde unos miembros tienen encomendada una función y otros miembros tienen encomendada otra función. Por lo tanto, malo sería, como nos dice aquí la Santa, recordando este pasaje de San Pablo, que los ojos del cuerpo místico quisieran ser como la boca y la boca como la mano y la mano como el pie. No, cada uno según su función, cada uno según su misión. Por lo tanto, uno que es padre de familia no puede vivir como un monje apartado en el desierto, como un eremita. No puede vivir como puede vivir un párroco, o no puede rezar lo mismo que reza una monja. No, tiene que uno vivir con arreglo a la vocación que le ha sido dada por el Señor. Luego, la Santa nos dice lo siguiente, que ellos son los que tienen que fortalecer a la gente débil. Ella dice, esfuercen la gente flaca, en castellano antiguo, y pongan ánimo en los pequeños, consuelen a las personas. Buenos quedarían los soldados sin capitanes. Han sido llamados a ser capitanes, han sido llamados a tomar la palabra para predicar el Evangelio, los teólogos, los misioneros, los sacerdotes. Y de alguna manera ella ve que no ha sido llamada para ese cometido, para esa misión. Y como vimos en los capítulos anteriores, ella se siente poca cosa. Y le pregunta al Señor, ¿pero yo qué puedo hacer, Señor, si yo soy muy poca cosa? Si no, yo no he sido llamada a predicar, yo no tengo estudios, yo no tengo letras, yo no tengo instrucción sobre el magisterio. Ella ha recibido la instrucción del Espíritu y hoy se nos presenta como doctora de la Iglesia por su doctrina eminente. Pero ella como dice San Pablo, el conocimiento, uno sabe que tiene el conocimiento bien recibido cuando sigue poniéndolo en tela de juicio, cuando sigue sometiéndolo a discernimiento, cuando no está segura del todo, y por eso ella se somete a la Iglesia, se somete a sus directores espirituales, somete sus papeles a la censura cristiana, porque en todo quiere someterse al Señor. Ya recibió unas inspiraciones, pero ¿y si no son de Dios? ¿Y si el demonio la ha engañado? Como engañó a Lutero, que no supo ser precavido. Porque si Lutero se hubiera encomendado a la censura cristiana, si Lutero se hubiera sometido al magisterio de la Iglesia, no habría sido excomulgado. No habría echado a perder tantas almas que se han apartado de la Iglesia por seguir las enseñanzas de Lutero. Entonces dice la Santa, han de vivir entre los hombres y estar en los palacios y aún hacerse algunas veces con ellos en lo exterior. Estos que no han sido llamados al convento, que no han sido llamados a vivir tras estas cuatro paredes, pues muchas veces se tienen que entregar a la vida ordinaria del mundo, pero sin ser del mundo, porque en el corazón son como ángeles y tienen que sobrellevar la cruz de vivir en el mundo como una carga ofrecida al Señor, en el templo del corazón, en donde ahí tenemos el altar para ofrecérselo al Señor. Todas las cosas del mundo, por amor a los hombres, por rescatar las almas, por predicar la palabra, allí donde el Señor nos pone, allí donde el Señor nos quiere. Y con la disciplina espiritual que es acorde a la misión encomendada. Yo como padre de familia no puedo rezar
a lo mejor la liturgia de las horas en todas sus horas, los 7 momentos que tiene. No puedo estar todo el día rezando. En otro caso, habrá otros que no pueden hacer ayuno, no pueden rezar 7 rosarios diarios. Pero lo que ofreces es el cuidado de tus hijos, tu fidelidad al magisterio, allí donde el magisterio te está revelando cosas concretas y claras sobre la misión que te ha sido encomendada, sobre tu vocación matrimonial, sobre tu vocación sacerdotal. Porque ahí viene todo, ahí viene de alguna manera, es la conciencia de Cristo que se hace presente en las letras del magisterio. ¿Qué tiene Jesucristo dentro de la conciencia? Pues tan sencillo como abrir el magisterio y mirarlo. ¿Qué opina Jesucristo sobre que los matrimonios se abran a la vida? Pues se abre el catecismo y ahí viene explicado. Entonces nuestra fidelidad a nuestra vocación pasa precisamente por poner por obra todo lo que ahí viene escrito, sin límites, sin excepciones. Lo que ahí dice se hace, confiando plenamente en el Señor. Uno de los problemas que esto plantea, por ejemplo, y que azota gravemente a nuestra Iglesia, es el problema de abrirse a la vida. Ya no se ven familias numerosas. En la Iglesia, cuando uno va a misa los domingos, ahí no aparecen 3 hijos, 4 hijos, familias de 3 hijos, 4 hijos, 7 hijos. Antes sí, pero ahora con los anticonceptivos, que yo mientras he estado viviendo, por ejemplo, apartado de la iglesia, porque yo entré en la iglesia hace cosa de 7 años, pues he utilizado todos los anticonceptivos, las novias que tenía. Pero una vida en la iglesia requiere también una autoexigencia a uno mismo, un querer someterse a lo que dice el magisterio sin ponerlo en tela de juicio, confiando plenamente en el Señor. Y si el magisterio determina que para nuestra vocación no tenemos que utilizar los anticonceptivos artificiales, debe ser así, queridos hermanos. Hemos de tratar de... Yo el primero, he sido el primero que he tratado de vivir con arreglo al magisterio. Pues bien, queridos hermanos, seguidamente en el capítulo 3, la Santa nos recuerda que pide 2 cosas al Señor. Primero, que haya muchas personas con esta vocación de llevar la palabra de Dios, que estén instruidos, que sean letrados, entendidos en el magisterio. Y segundo, una cosa muy importante, que es que el Señor los sostenga, que el Señor no los deje de su mano. Puesto que nosotros, como nos revela el Evangelio, pues estamos sometidos a la acción del enemigo, más y me teniendo en cuenta a aquellos que han decidido entregar su vida al Señor, su vida al servicio del Señor. Os mando la bendición del Señor y doy por concluida el comentario a este capítulo 3. Amén.